En la saga Souls, los dragones son seres que representan la eternidad y el poder antiguo, entidades que gobernaron hace mucho tiempo, pero cuyo poder sigue presente en la actualidad. Por eso hoy vamos a conocer a los dragones más poderosos de la saga Souls. En el mundo de Dark Souls, los dragones eternos poseían escamas de piedra que les otorgaban inmortalidad, pero Seth el Descamado nació sin ellas. Su carne era vulnerable, su cuerpo carecía de la eternidad pétrea de sus semejantes, y en la edad antigua eso lo convertía en un paria. Mientras los demás encarnaban la perfección inmóvil, Seth era frágil, y esa fragilidad sembró en él algo más peligroso que el fuego, la envidia. Cuando apareció la primera llama y surgieron las grandes almas, Gwyn y los otros señores se enfrentaron a los dragones, pero no podían vencerlos hasta que Seth habló. Reveló el secreto de las escamas de piedra, permitiendo que Gwyn las destruyera con su poder de luz solar. La traición de Seth fue el golpe decisivo que puso fin a la Edad Antigua. A cambio recibió el título de duque y un fragmento del alma de Gwyn. Además fue instalado en un vasto complejo de conocimiento, los archivos del duque, donde Seth pudo dar rienda suelta a su obsesión, pues aunque había traicionado a su especie seguía siendo mortal, y esa verdad lo atormentaba. Por eso Seth estudió la hechicería, los cristales y las propiedades del alma. Su investigación dio origen a nuevas formas de magia, especialmente la hechicería cristalina. En su búsqueda por trascender la muerte, Seth descubrió o creó el cristal primordial. Este cristal actuaba como ancla de su existencia, otorgándole una forma artificial de inmortalidad. Sin embargo, no se trataba de una eternidad natural como la de los dragones originales. Era una inmortalidad construida, dependiente e inestable. Con el paso del tiempo, la obsesión de Seth se transformó en locura. Experimentó con humanos, deformó cuerpos y mentes, creando aberraciones cristalinas en sus archivos. Su búsqueda de verdad se volvió insaciable, y el conocimiento no lo liberó de su inseguridad, sino que la incrementó. Seth no solo traicionó a su especie, traicionó el equilibrio natural del mundo al intentar forzar su permanencia. El reino de Shulva es una civilización construida sobre estructuras antiguas y arquitectura ritual. En lo más profundo de esa ciudad descansaba Sin, un ser sellado en un lugar que fue levantado alrededor del dragón, como si toda su existencia girara en torno a él. Sin no es un dragón eterno de la edad antigua, es una criatura cuya naturaleza está íntimamente ligada al veneno. Su cuerpo exhala toxinas, su sangre contamina, y su mera presencia altera el entorno. El poder de Sin es corrosivo, impulsado por la ambición y la gloria. Sir York lideró una expedición contra Sin, y su lanza logró herir al dragón, pero ese acto tuvo consecuencias devastadoras. La sangre de Sin era veneno concentrado. Al ser herido, la corrupción se liberó, y comenzó a destruir Shulva desde dentro. El reino que intentó dominar al dragón terminó condenado por su propia agresión. Su despertar liberó el veneno acumulado en su cuerpo, y la ciudad que lo rodeaba comenzó a colapsar lentamente. Las estructuras sagradas se contaminaron, la vida se volvió tóxica, y el reino quedó reducido a ruinas sumergidas. El dragón Sin encarna la toxicidad en su forma más pura. Es corrupción persistente que erosiona lentamente. Su cuerpo es un contenedor de putrefacción, tanto así que incluso sus fluidos son letales. A pesar de no ser un dragón eterno original, posee una resistencia y una fortaleza inmensa, suficiente para sobrevivir sellado durante largos periodos. Sin es un recordatorio biológico de que la corrupción puede destruir incluso sin necesidad de intención. Los dragones eternos de Dark Souls no eran simples criaturas aladas, eran la manifestación misma de la permanencia. Sus cuerpos estaban cubiertos de escamas de piedra, las cuales les otorgaban una forma de inmortalidad absoluta. No envejecían, no se deterioraban ni conocían el cambio, y en un mundo sin fuego, sin calor ni frío, sin vida ni muerte tal como se entiende después, esa eternidad se mantenía como el estado natural del cosmos. Sin embargo, ellos no gobernaban, simplemente existían. Representaban la eternidad sin cambio, la perfección estática, el orden previo a la dualidad. Pero todo cambió con la aparición de la primera llama. De ella surgieron las grandes almas, y con el fuego llegó la disparidad, calor y frío, vida y muerte, luz y oscuridad. Los dragones eternos representaban lo opuesto a esa nueva realidad, mientras ellos eran estáticos. El fuego era cambio, y el cambio significaba guerra. Gwyn y los otros señores declararon la guerra a los dragones eternos, pero las escamas de piedra los hacían invulnerables. Sin la ayuda de Seth el Descamado,
Los señores no habrían podido exterminar a los dragones. Sus escamas de piedra eran la fuente de su inmortalidad, pero sin ellas podían ser heridos. Sus cuerpos eran monumentales, casi indistinguibles de las formaciones rocosas y los árboles arcaicos. No eran dioses, pero su eternidad los hacía superiores a cualquier forma de vida posterior. En el mundo actual de Dark Souls, casi todos los dragones eternos fueron exterminados. Sin embargo, en Ash Lake permanece uno, un dragón de piedra, inmóvil y silencioso. No es agresivo ni busca venganza, simplemente es un vestigio, una reliquia viviente de la Edad Antigua. Su mera existencia confirma que la era de la piedra no fue completamente erradicada. En el final del mundo, cuando la llama agoniza y el tiempo se descompone, aún queda un dragón que continúa cumpliendo su deber. A diferencia de los dragones eternos de la Edad Antigua, Midir no es un vestigio rebelde ni un sobreviviente oculto. Fue un dragón creado por los dioses, educado para enfrentar la expansión del abismo. Representó un intento de los dioses para usar el poder dracónico como herramienta. La ciudad anillada fue construida como prisión y refugio, donde la humanidad primigenia fue confinada lejos del resto del mundo. Sin embargo, el abismo, la manifestación de la oscuridad descontrolada, encontró la manera de filtrarse y amenazó con devorarlo todo. Para contenerlo, los dioses necesitaron algo que pudiera enfrentarlo sin sucumbir fácilmente. Por eso eligieron un dragón. Midir fue destinado a combatir la oscuridad eternamente. Por eso se le conoció como el devorador de la oscuridad. Pero el abismo no es un enemigo común, es una fuerza que corrompe desde dentro. Durante incontables eras, Midir luchó contra él. Respiró oscuridad, la absorbió y la contuvo, hasta que finalmente comenzó a transformarse. Sus escamas, antes símbolo de resistencia ancestral, se tiñeron con influencia abisal. Sus ojos ahora reflejan una locura contenida, y su fuego ya no es puro. Ese mismo deber que lo definía anteriormente fue el que lo condenó. Midir es una de las entidades más destructivas del universo Souls. Su aliento es una mezcla de fuego y oscuridad, una combustión impregnada de energía abisal. Por eso puede liberar un haz devastador de energía oscura pura, como una manifestación directa del abismo acumulado en su interior. Como dragón posee una vitalidad inmensa, pero lo que lo hace excepcional es que su cuerpo fue diseñado para resistir la oscuridad. Es un dragón que fue moldeado como un arma divina. Mientras los dioses desaparecen y el mundo se desmorona, él sigue cumpliendo la tarea que le fue asignada. Lanceax pertenece a la estirpe de los dragones antiguos de Elden Ring, aquellos seres pétreos que existían antes de la supremacía del Árbol Áureo y la Orden Dorada, al igual que su hermano Fortisax. Está vinculada al rayo primigenio dorado, la manifestación elemental más pura de su linaje. Estos dragones no eran simples criaturas voladoras, eran entidades casi eternas, cuya existencia precedía el orden actual del mundo. Pero Lanceax tomó un camino distinto al de la mayoría de su especie. Adoptó forma humana, no como una ilusión pasajera, sino como medio para convivir con los mortales. Mientras otros permanecieron distantes o enfrentados a la humanidad, ella descendió y compartió conocimiento. Se convirtió en sacerdotisa, no de un dios externo, sino del poder dracónico mismo. En Leyndell y sus alrededores surgió el culto del dragón antiguo, una tradición que veneraba el poder del rayo ancestral. Lanceax fue una de sus figuras centrales. A través de ella, los caballeros aprendieron a invocar el relámpago antiguo. Este rayo dorado no es simplemente energía elemental, es la herencia de una era previa al Árbol Áureo. A diferencia del rayo asociado con la Orden Dorada, el relámpago de Lanceax proviene del linaje primigenio de los dragones. Lanceax conserva el dominio del rayo antiguo, pero su poder se expresa con mayor precisión ritual que con furia. Invoca relámpagos dorados, cargados con energía ancestral de los dragones eternos. En su forma dracónica, su presencia es imponente, pero no transmite brutalidad ni corrupción. Su capacidad de adoptar forma humana la convierte en puente entre dos mundos, el de los dragones primordiales y el de los mortales bajo la Orden Dorada. Fortisax pertenece a la estirpe de los dragones antiguos, los mismos que alguna vez sirvieron bajo el reinado de Plácido Sax. Al igual que estos dragones, su cuerpo estaba vinculado al rayo primigenio, a la eternidad pétrea y a una era previa al Árbol Áureo. Sin embargo, a diferencia de otros dragones que permanecieron apartados del mundo humano, Fortisax descendió y estableció un vínculo inesperado. Fortisax forjó una alianza con Godwyn el Dorado, hijo de la reina Marika. Aunque Godwyn lo había derrotado, su sumisión no fue forzada, sino un pacto de respeto.
Los textos del juego describen que ambos se hicieron amigos, un hecho extraordinario si se considera la historia de conflicto entre dragones y humanos. Este vínculo simboliza una reconciliación entre dos eras, la primigenia de los dragones y la del árbol áureo y la Orden Dorada. Pero todo cambió cuando Godwyn fue asesinado durante la Noche de los Cuchillos Negros. Su alma murió, pero su cuerpo permaneció. Ese estado antinatural dio origen a la muerte viviente, una corrupción espiritual que comenzó a expandirse bajo las raíces del árbol áureo. Fortisax no aceptó la pérdida. En lugar de abandonar a su amigo, descendió a las profundidades para intentar luchar contra la muerte que consumía a Godwyn. Pero la muerte no es un enemigo físico, es un principio. En su intento por combatir la influencia de la muerte, Fortisax fue contaminado. Su rayo cambió. Lo que antes era un relámpago dorado primigenio se tornó rojo oscuro, impregnado de la energía de la muerte. El rayo rojo de Fortisax no es simplemente una variante elemental, es la manifestación de un dragón antiguo que se expuso demasiado a la corrupción del príncipe de la muerte. El poder que antes representaba la eternidad se fusionó con la muerte que se niega a descansar. Fortisax fue víctima de su lealtad, mientras otros dragones permanecieron fieles a su antigua jerarquía o desaparecieron con el paso de las eras. Fortisax eligió involucrarse en el destino de un semidios, quedó ligado a esa corrupción y pierde lentamente. Calamet no pertenece a los dragones eternos originales, aquellos que fueron derrotados por Gwyn y sus aliados. Sin embargo, tampoco es un simple descendiente débil, es una anomalía. En el mundo de Dark Souls, la mayoría de los dragones que sobreviven tras la guerra contra los señores son versiones degeneradas o incompletas, pero Calamet no. Su poder y su presencia indican que es uno de los últimos grandes vestigios de la antigua estirpe dracónica, una criatura que logró persistir incluso después de la caída de su especie. Calamet posee un único ojo rojizo que brilla con una intensidad antinatural, conocido como el Ojo de la Calamidad. Se cree que Calamet posee la capacidad de invocar desastres, como si su mera mirada alterara el destino de quienes la enfrentan. Su presencia está asociada con destrucción inminente, como si cargara consigo una maldición. Incluso los legendarios caballeros de Gwyn y cazadores de dragones se niegan a enfrentarlo directamente. Gouck, quien participó en la cacería de dragones durante la Guerra Antigua, reconoce a Calamet como una amenaza extraordinaria. Su aliento no es el fuego clásico de los dragones rojos, tiene una tonalidad más oscura, más densa, casi abisal. Puede proyectar una energía oscura que amplifica el daño recibido por quienes quedan marcados por ella, como una maldición activa. Su poder no proviene del rayo ni de la piedra, sino del caos. Aunque no se afirma explícitamente que Calamet sea una criatura del abismo, su estética y energía oscura lo vinculan simbólicamente con ese entorno de corrupción y desesperación. No sirve al abismo, pero su presencia en una tierra que cae en la oscuridad refuerza su naturaleza como presagio de ruina. Bayle el Temible, también conocido como el progenitor de los dragones menores, es un ser antiguo cuya sola presencia transforma el entorno en devastación. Es un dragón antiguo puro como Placidus Sax, y al igual que él, su cuerpo está deformado, mutilado por anteriores combates. Sus alas rasgadas, su carne desgarrada y su postura encorvada reflejan siglos de violencia. En algún momento, Bayle desafió directamente al Dragon Lord Placidus Sax, desatando una guerra entre titanes. Fue un traidor, un aspirante a Señor Dragón, y aunque no logró destronar completamente a Placidus Sax, el enfrentamiento dejó cicatrices eternas en la historia dracónica. Desde entonces, el nombre de Bayle quedó asociado con el odio. Bayle no comparte la pureza pétrea de los dragones antiguos. Su carne es orgánica, expuesta y desgarrada. Si Placidus Sax representa el orden primigenio de los dragones, Bayle representa su corrupción. Su cuerpo parece consumido por su propio poder, como si ardiera desde dentro. Bayle domina tanto el fuego como el rayo, pero no con la elegancia de los dragones ancestrales. Su aliento de llamas abrasadoras no es simple fuego, es una explosión brutal que arrasa todo a su paso, expandiéndose como una detonación más que como una exhalación. A diferencia del rayo dorado puro de los antiguos, el suyo es caótico, más cercano a una tormenta salvaje. A pesar de sus mutilaciones, Bayle continúa existiendo como una fuerza indomable. No es perfecto, es persistente, y eso lo hace incluso más aterrador. Sin embargo, entre los dragones, el nombre de Bayle no es sinónimo de grandeza, sino de traición. Se le considera una figura maldita, alguien que desafió el orden establecido,
y provocó una fractura irreversible en la jerarquía dracónica. Su existencia demuestra que incluso los dragones, seres casi eternos, pueden sucumbir a la ambición y el rencor. Bale no espera a un dios como Placidus Sax, él simplemente permanece, consumido por su propio odio. En Elden Ring, Placidus Sax no es simplemente un dragón antiguo, es el Dragon Lord, el señor supremo de los dragones primordiales, aquellos seres eternos que existían cuando el mundo aún no estaba regido por el árbol áureo, ni por la influencia de los dioses externos actuales. En una era olvidada, Placidus Sax fue el consorte de un dios, antes de que Marika se convirtiera en recipiente del Elden Ring. Otro dios ocupaba ese lugar, y Placidus Sax fue su señor, equivalente al rol que más tarde ocuparía Godfrey para Marika. Placidus Sax gobernó en esta edad previa al Orden Dorado, pero ahora yace en Farum Azula, la ciudad flotante en ruinas, un espacio fracturado en el tiempo. La descripción del recuerdo de Placidus Sax sugiere que espera en una especie de vacío temporal, fuera del flujo normal del mundo. Por eso se dice que aguarda el regreso de su dios desaparecido, pues Placidus Sax no murió, ni siquiera fue desterrado en su época, simplemente fue abandonado, por eso su era terminó. Placidus Sax pertenece a los dragones antiguos, una especie distinta a los dragones comunes que se encuentran en las tierras intermedias. Estos dragones no dependían de alas para dominar los cielos, eran seres casi elementales, ligados al rayo primigenio. Originalmente poseía más cabezas, pero perdió varias en su enfrentamiento contra Bale el Temible. Placidus Sax no solo es un dragón poderoso, es una reliquia viviente de una edad perdida. A diferencia de los relámpagos rojos de los dragones posteriores, el suyo es dorado, más puro y más antiguo. Es un poder vinculado al orden primordial previo al árbol áureo. Durante su manifestación, su cuerpo desaparece y reaparece entre tormentas, como si el tiempo mismo no pudiera retenerlo. Esto no es simple velocidad, es una distorsión de la realidad. Su ataque más devastador comprime energía dorada en un haz que atraviesa el espacio con precisión divina, más cercano a un juicio celestial que a un simple fuego dracónico. Dentro del lore, los dragones se dividen en dos grandes grupos: los dragones antiguos, eternos, de piedra, ligados al rayo dorado, y los dragones posteriores, que descienden y se mezclan con el mundo mortal. Placidus Sax está en la cúspide absoluta de los antiguos, es el soberano original de los dragones. El dragón divino de Sekiro no es una criatura nacida en Ashina, donde se desarrollan los eventos del juego. Se dice que es una entidad ancestral que llegó desde el oeste, mucho antes de los eventos que afectan al clan Ashina. Su origen exacto nunca se explica de forma directa, pero todo en su diseño y simbolismo apuntan a una deidad inspirada en la tradición oriental continental, distinta a las creencias locales del Japón feudal. No es una bestia salvaje ni un demonio, es una deidad. Su llegada marcó un antes y un después de la historia espiritual de la región. Tras su llegada se estableció en el Palacio del Manantial, un lugar elevado y apartado del mundo humano, donde la nobleza que lo venera vive aislada del resto de Ashina. En ese lugar, el dragón se convirtió en el núcleo sagrado de una corte divina, que lo considera la fuente de toda gracia y pureza. Del dragón divino proviene la llamada herencia del dragón, pues su sangre posee propiedades únicas, concede inmortalidad, permite la resurrección y regenera el cuerpo más allá de los límites humanos. Sin embargo, esta sangre no es un simple don, es un poder que altera el equilibrio natural, pues la inmortalidad que otorga no es neutra, está ligada a un fenómeno de deterioro espiritual que afecta a quienes se vinculan con ella. La vida extendida por medios antinaturales provoca un desequilibrio en el ciclo natural de la existencia. El linaje que porta esta sangre se convierte en custodio de un poder demasiado grande para el mundo humano. El dragón está íntimamente ligado a la naturaleza, a las aguas puras y a los árboles sagrados del Palacio del Manantial. No es simplemente un ser que habita en ese lugar, parece formar parte de él, como si su existencia estuviera entrelazada con el entorno. Es una deidad del ciclo vital, pero un ciclo alterado por la eternidad. El dragón divino empuña una enorme espada, integrada casi como una extensión de su propio cuerpo. Además, esta arma es un símbolo, pues representa la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo mortal. El filo del dragón encarna la autoridad de una deidad capaz de alterar el destino humano. La espada canaliza tormentas y rayos, reforzando la idea de que el dragón es una fuerza natural elevada al plano divino. Además, manifiesta varios atributos que lo colocan más allá de cualquier entidad terrenal,
como control sobre las tormentas y los cielos, dominio espiritual sobre el palacio del manantial y una sangre con propiedades sobrenaturales que trascienden la muerte. Aunque el dragón divino permanece aislado en el palacio del manantial, su sangre desciende al mundo humano y con ella la obsesión de la inmortalidad. La región de China, marcada por la guerra y la decadencia, encuentra en la herencia del dragón una posible salvación, pero esa salvación no está alineada con el orden natural, pues el poder del dragón no fue concebido para sostener ambiciones humanas. El dragón divino es una deidad que simboliza la eternidad, pero también el precio de buscarla. Si quieres conocer a más de los dioses y seres más poderosos del fandom, solamente tienes que dar clic en este video.